Bueno, pues el domingo antepasado revisamos la doxología de Pablo, ¿verdad? Que surgía veíamos, de un entendimiento claro de las grandes bendiciones del Padre para el nuevo pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que Pablo, a diferencia de sus otras cartas, en esta carta a los Efesios que estamos revisando, primeramente levanta esta doxología para glorificar a Dios en los versículos del 13 al 14, ¿verdad? Del primer capítulo, donde veíamos que las bendiciones recibidas por el nuevo pueblo de Dios, que somos todos aquellos a quienes Él ha elegido, nos ha hecho su pueblo, ¿sí? Vienen precisamente y solamente de Él, de su acción trinitaria, ¿verdad? Esa acción trinitaria que Él mismo diseñó por medio del pacto de redención. Veíamos en esa acción trinitaria que primeramente el Padre, ¿recuerdan? El Padre planeó la redención, ¿verdad? Planeó todo desde antes de la fundación del mundo para darnos el perdón de pecados, redimiéndonos. El Hijo, veíamos cuál es la acción del Hijo, ahí está la acción del Padre. La acción del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es que Él ejecutó ese plan que planeó el Padre de manera perfecta, ¿verdad? Planeó de manera, ejecutó, perdón, de manera perfecta la redención y el perdón de nuestros pecados por medio de el derramamiento de su bendita sangre, ¿verdad? En la cruz y venciendo a la muerte con su resurrección. Ahí es donde el Hijo ejecuta, ¿verdad? Ese plan de redención y dice, tetelestai, ¿verdad? Consumado es. La deuda está pagada. Ese plan en el cual el Hijo tenía que entregar su vida se cumple. Se cumple a la perfección y entonces ya, una vez cumplido esa parte que le correspondía al Hijo ejecutada, ahora el Espíritu Santo es quien la va a aplicar, quien va a aplicar esa redención ya ganada por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para aplicársela a todos los elegidos por Dios, ¿sí? Para ser, recuerdan que leíamos, adoptados como hijos y garantizándonos el ser coherederos del reino con Cristo y a su vez ser su herencia. ¿Se acuerdan? Fue el domingo antepasado que revisábamos esto, antes de que nos hiciera la entrega de su mensaje el hermano Rolando el domingo pasado, estábamos viendo Efesios y nos quedamos en eso, ¿verdad? Que veíamos que Pablo levantaba esa doxología, ¿verdad? Esa gloria a Dios, lo bendecía, ¿sí? Diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está, ¿verdad? El plan fue diseñado antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y más adelante en el 14 vemos que hablaba de la acción precisamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Que decía, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de
su gloria. Toda la acción trinitaria ahí está mencionada. El Padre planea, el Hijo ejecuta de manera perfecta y el Espíritu Santo se encarga de aplicar esa redención a cada uno de nosotros. Sin la acción del Padre en sus tres personas, esto no hubiera sido posible. El hombre, si hubiera sido parte de ese pacto de redención en cuanto a acción, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera logrado. Si se lo hubiera encargado a un hombre, hubiera fallado, ¿verdad? El único perfecto era Jesús, el único que podía llevar a cabo esa ejecución perfecta. Y el Espíritu Santo, por supuesto, es el que nos aplica esa redención, porque si la dejara Dios en manos de los hombres, si se lo hubiera encargado a otro hombre, tú encárgate de darles la redención a los demás, ¿no? Aquí está ya, pagado. Este documento dice, tetelestai, ya se pagó. Dile ahora a todos, ¿qué creen? Ese hombre hubiera corrompido todo, ¿verdad? No lo hubiera entregado a quienes en verdad se lo hubiera mandado el Señor. Entonces, la salvación no la deja el Señor en manos de cualquiera, ¿eh? En manos de hombres, no, para nada. Es una redención tan grande. Fíjense, se pagó con la sangre de su Hijo. Una sangre bendita, una sangre que nunca tuvo mancha. ¿Cómo la iba a dejar en manos de hombres, verdad? Para que los hombres digan, bueno, pues a ver, y nos han enseñado, ¿verdad? A la mayoría en las iglesias donde nacimos, pues tú ve y toma la salvación. Tú decides si la tomas o la dejas, como si fuera cualquier objeto, ¿no? Pues sí, güey, no la quiero, gracias, ¿no? No, el Señor no va a desperdiciar esa redención. Esa sangre, ¿ustedes creen que va a permitir que cualquier hombre la pisotee y la haga menos? Claro que no. Es el Espíritu Santo el encargado de aplicarla, de obrar de manera poderosa en los que Él ya sabe. ¿Quién sabe quiénes son los elegidos? Dios es el único. Él sabe exactamente a quién va y busca. Él sabe quiénes son sus ovejas, ¿verdad? Y va a ir por ellas hasta donde estén. Les platicaba, ¿verdad? Que alguien me decía jugando ajedrez, pero no, yo no puedo creer en un Dios que a unos elige y a otros no. ¿Y qué pasa con los que están en las sierras, ¿no? Que andan por allá por el Tíbet. Le digo, ¿qué crees? Si en el Tíbet, la punta del Tíbet, hay un elegido, ahí el Señor va a ir por él. Porque él sí puede, él sí tiene el poder. Imagínense que hay un escalador ahí que de repente viene una avalancha, se queda ahí, ya no puede salir. Pero si era un elegido de Dios, ¿qué creen? Ahí va a mandar un helicóptero, va a mandar a los Sherpas, va a mandar a alguien y le va a entregar un Nuevo Testamento, le va a hablar o lo va a llevar a un hospital y ahí alguien le va a compartir. Así es de poderoso el Señor. Oye, pero ¿cómo? ¿Qué posibilidad había? Ninguna. Pero el Señor es Él, Dios de lo imposible. Por eso es el Espíritu Santo quien tiene que aplicar esa redención para que no se pierda ninguno. ¿Sí? Si dijera, no, pues es por medio de los hombres, llámenle al pastor David para que vaya al Tíbet. No, pues ¿cómo llego, verdad? No, no es posible. El Señor va a usar incluso a lo mejor los rescatistas ni siquiera son creyentes, pero los va a mandar que lo rescaten, lo pongan en un lugar a salvo donde Él pueda recibir ese mensaje. Y ahí el Espíritu Santo hacerle el llamamiento y que se convierta en donde sea, ¿eh? En China, ¿cómo va a ser? En China están, hasta los encarcelan, ¿verdad? Y los matan por leer el Evangelio. Y entonces, ¿cómo me explicas que tiene una tasa de crecimiento mayor el cristianismo en China que en América Latina? No tiene lógica, ¿verdad? Si allá hasta los matan, aquí no nos matan todavía. Bueno, en algunos lugares, ¿verdad? Sabemos que en Chiapas todavía, ¿no? En las sierras hay persecución dura.
Y sí llegan a matar a los pastores, a los evangelistas. Pero en general aquí en nuestra ciudad, ¿no? Pues no pasa nada ya. Y no crece igual que como crece en China o en Corea, ¿verdad? En Corea el cristianismo está creciendo también bastante. Esa es una obra del Señor. Que a pesar de que los hombres se opongan, a pesar de que los encarcelen, el Señor a los que llama son sus ovejas y no se van a perder. Así pasen lo que pasen, van a ser salvados. Entonces, esa es, por eso Pablo dice, las arras de nuestra herencia. ¿Recuerdan qué eran las arras? ¿Quién se acuerda? Como un contrato, ¿verdad? Es el primer pago, que es como un enganche, lo que hoy conocemos como enganche. Esos son las arras. Un primer pago que se da cuando se cerraba un trato. Ok, te voy a comprar una propiedad, bueno, pues garantízame que me vas a pagar. Ahí te va, te doy el 30%, ¿no? Con esto garantizamos que sí ya es formal. Estoy comprometido a comprártela. Perfecto. Esas arras es precisamente el Espíritu Santo, el que garantiza que vamos a recibir la posesión adquirida, que es ese reino que vamos a heredar con el Señor. El que se va a asegurar de que sí vayamos y lleguemos cada uno de nosotros un día a estar con el Señor. Es algo maravilloso, ¿se dan cuenta? No se trata de nosotros, se trata todo y siempre se ha tratado todo de Él. Porque el nombre que va a ser glorificado una vez que cada uno de sus hijos esté en la presencia del Señor es el de Él. Es el que va a recibir gloria. Por eso es un nombre que ha sido dado sobre todo nombre que se pronuncia en la tierra. Es el nombre que está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pudimos ver en la doxología de Pablo, ¿verdad? Y vimos que además de la redención y el perdón de los pecados que Él da a su nuevo pueblo, también daba, recuerdan, sabiduría e inteligencia, ¿verdad? También proveía de dones. No nada más dice, bueno, ya los salvé, ahora pues caminen, ¿verdad? Y vayan. No, pone dones para enseñarnos cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir una vez que somos perdonados, que ya somos adoptados como hijos. Ahora nos va a dar el don de sabiduría e inteligencia para que podamos recibir ese mensaje intelectualmente, entenderlo, pero no nada más intelectualmente, no nada más entenderlo, sino que la inteligencia que nos va a dar es para que lo pongamos por obra, que lo hagamos, que vivamos como Él nos lo manda. ¿Sí? Esa sabiduría y esa inteligencia son dones que Él da, ¿verdad? Y yo te diría, ¿cómo no levantar una alabanza a Dios? Alabanza de lo más profundo de un corazón inflamado al entender estas bendiciones tan grandes, ¿no? Que nos dio el Padre, que fueron por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Recuerdan que lo leíamos, por el puro afecto de su voluntad, con la cual, ¿no? Por esa alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Lo hizo por gracia, aunque ninguno lo merecíamos verdaderamente. ¿Cómo no levantar alabanza a un Padre tan bueno, tan misericordioso, perdonador y que además nos cuida? Como leíamos, ¿verdad? El que es nuestro guardador, el que nos guarda, el que guarda nuestra alma para que no se pierda. Ese es su poder, esa es su gloria. ¿Cómo se va a glorificar? Demostrando quién es Él. Aquí están mis ovejas. Muchos dicen, si es tan poderoso, entonces ¿por qué? ¿No? Ya saben, los niños, ¿verdad? Que están muriendo de hambre. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué muchos no se salvan? No, todos los que Él eligió se van a salvar. Los que ves que no se salvan,
Pues porque no son sus ovejas, él lo dijo, ¿verdad? Ustedes no entienden ni oyen mi voz porque no son mis ovejas. Ustedes sois de vuestro padre el diablo. Así se lo dijo a los fariseos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te diga, es que, a ver, ¿y entonces por qué yo no quiero? ¿No? Si fuera tan poderoso, a ver, ¿qué obre sobre mí? Pues es que no eres. Simple y sencillamente, ¿no? Si tú oyes su voz, escuchas este mensaje del Evangelio y lo rechazas, es porque no eres de sus hijos, de los que él eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Él sí es poderoso. El Espíritu Santo tiene todo el poder, por eso decimos que es omnipotente. Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Entonces, ¿a poco va a haber un hombre que se le resista? Si él quiere, lo hace y todo lo que él dice se hace. El mismo Faraón obró para los planes de Dios, ¿no? Endureció su corazón para que él fuera glorificado. Entonces, él puede hacer todo. Si alguien no se convierte, si alguien no vive conforme a lo que él le manda, no es porque él no sea poderoso, es porque más bien no es su oveja. ¿Sí? Sencillo, no es su oveja. Por eso hemos dicho, ¿verdad? En el cielo va a haber muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Ahí nos vamos a encontrar con un ladrón de la cruz, ¿verdad? Con un asesino, con un ladrón, y ¿a poco este se convirtió, no? Este está en el cielo, ¿no? Yo lo conocí y andaba robando en la colonia y mató como a 4. ¿Cómo es que está aquí en el cielo? Porque era una oveja del Señor. Y al final lo rescató, puso perdón en él, inteligencia, ¿verdad? Sabiduría, para que entendiera que era un pecador y se arrepintió. Esteban va a ver a Pablo entrar, ¿no? ¿Verdad? Esteban va a decir, ¿cómo es que está Pablo aquí? Esteban ya no supo la obra, ¿verdad? Solamente vio a Pablo dando la orden, ¿verdad? Y consintiendo su muerte a pedradas. Imagínense, va a decir, ¿cómo Pablo? ¿No? Ese hombre que mataba a los cristianos, ¿cuántos ha de haber tenido en su haber? Y está aquí en el cielo, ¿no? Y es más, ¿qué dijimos? 48.8, ¿no? Por ciento del Nuevo Testamento escrito por Pablo, por ese hombre. Así es, ¿verdad? Ese milagro de el camino de Damasco. Es maravilloso, pero mismas sorpresas vamos a tener cuando digamos, oye, pero si yo veía a este hermano, no faltaba los domingos, ahí estaba, ¿y qué pasó? ¿Por qué no está? ¿No? A lo mejor únicamente lo hacía con religiosidad, ¿no? Pues para cumplir o para tratar de recibir las bendiciones de Dios. Créeme, hermano, el venir el domingo no te llena de bendiciones. Lo que te llena de bendiciones es verdaderamente que tu corazón esté entregado al Señor, que vivas para Él, no nada más el domingo, todos los días de tu vida. ¿Quieres tener seguridad de tu salvación? Fíjate cómo vives cada día, cómo te levantas, cómo caminas, cómo andas por el camino, cuando regresas a tu casa, ¿qué está en tu boca? ¿Amas a Dios como en el Shema lo manda? ¿No? ¿Hablas de Él todo el camino? Al andar por el camino, al levantarte, al acostarte. Eso es lo que el Señor pide verdaderamente de nosotros. Amarlo de todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, ¿va? Así amarlo. Entonces, por eso, bueno, ¿pero qué crees? Lo que vamos a ver hoy precisamente son esas bendiciones que vemos para el nuevo pueblo de Dios. También vienen acompañadas de recursos del nuevo pueblo de Dios. Nos dejó recursos para que podamos alcanzar verdaderamente eso tan difícil que es el gran mandamiento.
que podamos amarlo de todo nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras fuerzas puestas en amarlo. Es lo más difícil, créanme. Porque ¿quién lo puede hacer? Nuevamente, no es una labor de hombres, es una labor del Espíritu Santo, que es el que puede hacer eso en nosotros. Si hoy estás aquí, es porque el Espíritu Santo te trajo. Es porque el Espíritu Santo te puso ese querer como el hacer, porque quitó todos los impedimentos. Sí. Les decía yo a los niños, porque no hay un es que, ¿verdad? El que no lo logra, el que no puede venir, el que no puede mantenerse firme ante las situaciones, todo, tiene que terminar diciendo, es que, ¿verdad? Me preguntas, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no viniste? Es que, tiene que empezar con es que. ¿Se dan cuenta? Es que el trabajo, es que la casa, es que se me atravesó, se me descompuso, Siempre va a haber un pretexto que tener que decir, ¿verdad? Lo único que no tiene pretextos es el éxito. ¿Se dan cuenta? La excelencia. El que saca 10, les decía, ¿verdad? O el que gana el primer lugar, le vas a preguntar, ¿y por qué te sacaste 10? No, pues no, ¿verdad? Pues es 10. Ay, ¿y por qué se sacó usted el primer lugar al que ganó la carrera, va? Pues porque hice todo bien, ¿no? Porque corrí, porque no me tropecé, porque entrené, porque no tiene que decir es que. El segundo lugar, oiga, ¿y por qué no ganó el segundo lugar? ¿Por qué no ganó el primero? Es que me faltó un poquito, ¿no? Es que sentí que la subida estuvo pesada. Es que me tropecé. ¿Se dan cuenta? Debemos de añorar ser irreprensibles como Pablo. Que no haya esques, ¿verdad? En nuestra vida. Cuando no hay esque, es porque obró el Espíritu Santo. El que quitó todo obstáculo, el que nos trajo, el que quitó la enfermedad, el que quitó. Lo demás tiene que ser, es que me pasó, es que no pude, es que todo tiene esques, ¿sí? Y bueno, pues es triste, pero pues así es, ¿verdad? Tenemos que escucharlo, ¿verdad? Los esques, pero para eso está el Espíritu Santo y nos da los recursos que vamos a ver ahora, ¿sí? Pablo, en esta segunda parte, primero les decía yo que por lo regular en las epístolas empieza con agradecimientos. En este caso no. Empieza con la doxología que vimos, ¿verdad? Que fue desde el versículo 3 hasta el 14, empieza bendiciendo a Dios por las bendiciones que da a su pueblo. Y después procede a dar el agradecimiento a Dios, pero lo va a acompañar de una oración hermosa que sí agradece a Dios, pero también pide por nosotros. En este caso, por la iglesia de Éfeso, pero sabemos que esto también iba a ser aplicado a las generaciones futuras, a nosotros. ¿Ok? Va a hacer esto y nos va a mostrar precisamente que aparte de los dones que vimos, sabiduría e inteligencia, también nos va a dejar estos recursos que vamos a ver ahora y que son precisamente esos recursos que nos van a ayudar a cumplir con todo lo que el Señor nos manda, que son oración y agradecimiento. ¿Sí? Ambos son recursos indispensables para la vida de los miembros del nuevo pueblo de Dios. Los miembros del nuevo pueblo de Dios, que somos quién? Nosotros, ¿verdad? Ya no es Israel nada más por cuestión de herencia o por cuestión de, digamos, de ubicación, ¿no? El nuevo pueblo de Dios es el Israel ahora. Oigan, pero nosotros no nacimos en Israel y podemos decir que somos israelitas. ¿Qué creen que sí? Pablo en Romanos aclara, porque no todo el que desciende de Abraham
es israelita, ¿sí? No, no por haber nacido de ese pueblo, son israelitas, así se los dice a los hebreos. No todos, por ser hijos de Abraham, son israelitas, y lo mismo es, y es muy cierto. ¿Quién también nació de Abraham? Ismael, ¿no? ¿Verdad? ¿Y son israelitas? No, Israel no es un lugar geográfico. Hoy en la actualidad sí, ¿sí? Se fundó y dijeron, en la ONU va a ser el pueblo de Israel, 1945, creo, 44, ¿no? Por ahí, o 48, en los 40. Y ahora, pues los que viven ahí se les considera israelitas, pero son únicamente por situación geográfica. Como decir hoy, somos mexicanos, ¿verdad? No decimos somos mexicas ya, o totonacas, porque no, ahora somos mexicanos, ¿no? Porque se estableció una república. Lo mismo pasó con Israel. Se estableció el Estado de Israel, pero no todos son verdaderos israelitas conforme a lo que la Biblia habla. Espiritualmente, el israelita es aquel que obedece los estatutos y mandatos del Señor. ¿Sí? Si alguno en Israel rechazó al Mesías, a Jesucristo, no es de Israel, no es israelita, no es del pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Sabemos que Pablo habla que hay un remanente escogido ahí mismo. Hay unos que sí serán parte del pueblo, que sí son, ¿verdad? Entonces, este es el nuevo pueblo de Dios y nosotros podemos ser considerados así, porque Dios nos ha hecho parte de su pueblo, de su reino. A este pueblo de gentiles que estamos por acá se unirán, claro, algunos de los judíos, ¿sí? Que también son llamados a ser israelitas, a ser pueblo de Dios, escogido. ¿Se dan cuenta? Eso es el nuevo pueblo de Dios. Vamos a leer del 15 al 23. ¿Qué nos dice de estos recursos que vemos aquí? Reina Valera lo titula El espíritu de sabiduría y de revelación. Dice el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como pudiste notar, esta oración de Pablo contiene agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento a Dios y algo muy válido que Dios nos permite, ¿verdad? Que le permite al creyente que puede incluir en su oración, que es una petición, ¿sí? Creo que ahí dice, ¿no? Agradecimiento a Dios, ahí está. Esto es algo que tiene esta oración de Pablo. Agradecimiento, agradece a Dios, ¿verdad? Y hace una
petición. Y lo que pide Pablo es precisamente lo que la versión Reina Valera, puedes ver tú en 1960, en el título dice, el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Ok? Eso es lo que está pidiendo Pablo a Dios para la iglesia y agradece por la iglesia. Fíjense, vamos a ir versículo a versículo analizando esto que está aquí en la escritura. En el 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Como lo mencionábamos, aquí está el agradecimiento de Pablo que siempre incluye en sus epístolas. Todas las epístolas de Pablo traen un agradecimiento a Dios. Y aquí no iba a ser la excepción, nada más que él primero metió en Efesios esa doxología maravillosa que vimos. Y ahora sí, procede a agradecerle a Dios, ¿verdad? Podemos ver que Pablo agradece por los creyentes, ¿no? De Éfeso. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Agradece primeramente por la manifestación que hay de la gracia divina en sus vidas. ¿Sí? Por eso dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, 15, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe, el que sigue. Ajá. Ahí está, ¿no? Y vuestro amor para con todos los santos es lo que está agradeciendo Pablo. Está reconociendo que ha oído que en verdad ese pueblo de Éfeso recibió la fe en el Señor Jesús y que esa fe no ha sido una fe fingida. ¿Se dan cuenta? Porque va acompañada de amor, dice, para con todos los santos. ¿Ok? Una fe verdadera se nota. Como les he dicho, mucha gente, no, es que yo no, yo prefiero escucharlo desde mi casa, ¿no? Bueno, damos ese recurso, pero para los que están enfermos o lejos, ¿no? Pero alguien que puede venir y no esté impedido, esté cerca y no quiere, pues dices, ¿cómo te pierdes la oportunidad de estar con los santos? ¿Sí? Con tus hermanos, con los que ha escogido Dios. Entonces, pues ese amor no está. Quien no ama a la iglesia, pues el amor del Padre no está en él, ¿verdad? El que no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él. Entonces, no puede, ahí hay esas partes de las evidencias de la salvación que deja el Señor, se notan cuando alguien se goza, ¿verdad? Quiero ir a ver cómo está mi hermana Elba. No la he visto en la semana, ¿no? Quiero ver cómo está mi hermano Marco. Quiero ver cómo está Efraín, Lolita, Andrea, ¿no? Luz. Quiero ver a los niños cómo van, ¿sí? Eso es lo que nos puede dejar ver realmente que el amor del Padre está en nosotros. ¿Por qué? Porque en verdad somos sus hijos. Ahí podemos ver que somos sus hijos y entonces en consecuencia somos familia. ¿A poco no? Quieren ver a sus nietos ustedes, ¿verdad? Siempre, ¿no? Yo los veo cuando han ido por ellos, el hermano Gabriel, la hermana Rita, va por los niños. Yo veo su cara y ellos igual, ¿no? Ay, vinieron mis abuelitos, dicen. O sea, somos familia y queremos vernos, ¿no? Yo cuando veo a mis hijos, igual, ¿no? Cuando van a ir a la casa, los recibo con mucho cariño, ¿no? Y nos desvivimos, ¿verdad? Y queremos darles y que se sientan a gusto, ¿no? Porque somos familia. Lo mismo y más debe de ser con nuestra familia espiritual. Así debemos de gozarnos. Cuando vemos al hermano, ay, está bien mi hermano Marco, ¿no? Ya estaba yo preocupado, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde andaba, no? ¿Se habrá puesto enfermo? No, ahí está. Está bien, gloria a Dios, ¿verdad? Y no dejo de dar gracias en mis oraciones por todos ustedes. Cuando yo leí esto dije, ay, gracias Señor, porque siempre oro por cada uno de los hijos que me has dado a pastorear, ¿verdad? Y digo, esto es lo que hacía Pablo. Doy gracias
por vosotros, ¿verdad? Pues vuestra fe en el Señor, porque han creído en Él primeramente. Eso es lo que hay que agradecer. Señor, gracias, porque a cada uno de ellos he visto que has puesto tu fe en ellos, ¿sí? Y el amor para con todos los santos. ¿Cuándo nos preocupamos? Lo mismo pasa, ¿verdad? En la familia. Cuando dos hijos están peleados, ¿no? Y ya que ya no se hablan, que se disgustaron, hijo, nos sentimos, ¿verdad? Se nos aflige el corazón. Lo mismo quiere el Padre. Y pasa aquí en la iglesia, ¿no? Cuando yo sé que hay por ahí, veo que hay ya entre dos hermanos, ya se vieron feo, dos hermanas ya se echaron una mirada así de, ¿no? Pues nos preocupa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya puede haber ahí una desunión. Y no, tenemos que ver que haya amor entre nosotros, como familia, como esos santos, esos escogidos de Dios, que ahora somos sus hijos. ¿Ok? Entonces, vemos que precisamente la obra del Espíritu Santo que veíamos en la doxología, ¿verdad? Y en los dos últimos, 13 y 14, es una obra sobrenatural, sobre todo considerando la cultura pagana de la que venían estos hombres, ¿no? Los efesios, ahora santos. ¿A qué me refiero? Imagínense, o sea, Pablo agradece porque los ve ahora como hermanos, amándose a los efesios. Cuando venían ¿recuerdan lo que veíamos? Es la provincia de Asia, era una provincia muy grande del Imperio Romano en Asia, y esos hombres cambiaron, ya se amaban, ya creían en Jesucristo, dejaron de seguir a Diana, ¿no? Allí estaba el templo que considerado una de las maravillas del mundo, el más grande, el templo de Diana. Ya no estaban siguiendo a Diana, sino ya creían en el Señor Jesucristo, ya creían en Él. Por eso Pablo levanta esa oración de agradecimiento a Dios. Esto es maravilloso, de haber dicho, ¿no? ¿Cómo es que se transformaron? Es como cuando tú conoces al hermano y lo conocías de antes, ¿no? Y a lo mejor lo veías que andaba en el vicio, en las drogas y todo, y de repente lo ves transformado, sentado o ya sirviendo o hasta predicando. Dices, gloria a Dios, ¿no? Señor, gracias por lo que has hecho. Pusiste fe en este hombre, ¿no? Que parecía que estaba, que no tenía una, ni siquiera esperanza, ¿no? Y tú lo rescataste. Así, el pueblo de Éfeso viviendo ya en amor, en fe en Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Y ese es el motivo precisamente de la oración de agradecimiento de Pablo, ¿verdad? Que es el motivo de su oración es la fe que vio en ellos, en Jesús, y el amor, ¿verdad? El amor de los efesios, que como les decía, no viene de ellos mismos, ¿eh? De hombres a quienes no se les había inculcado la fe en Jesucristo, ni el amar a sus hermanos en la fe. Esto es única y exclusivamente la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Es una manifestación de la gracia divina en sus vidas. Si no, ¿cómo poder explicar ese cambio, verdad? En los Efesios. Si no es por algo divino, algo que solamente Dios podía hacer. ¿Cómo puedes transformar una cultura? Platicaba hace unos días con quien hablaba de política, ya ni sé. De repente me encuentro tanta gente y platicaba, pues a Diana, ¿verdad? Sí. No, no Diana, la de que estamos hablando del templo. Esa no habla esa ni habla ni oye. ¿Verdad? Ese es un dios pagano, una diosa pagana. No, y sí, con una clienta. Y le decía, ¿verdad? O sea, realmente buscamos alguna vez hacer un cambio, ¿no? Yendo y pues, queriendo llegar arriba, porque era la única manera, ¿no? De poder cambiar las injusticias. Y nos dimos cuenta que no era posible, o sea, no es por medio de la política, no es por medio de realmente la única manera en que este país va a poder cambiar, va a ser por medio de el Señor obrando en las vidas de las personas. Con un cambio de corazón es como entonces se empieza a vivir distinto.
El mismo Benito Juárez a mí me sorprendió encontrar que una vez viajó a Orlando, en Florida, y escribió Benito Juárez, pues no es no era, no sé, yo, según yo no era cristiano. Y dijo, cuanto más avance el protestantismo, este país va a ir cambiando y avanzando. O sea, él vio cómo vivían en Estados Unidos los protestantes, ¿sí? Y cómo estaba Estados Unidos viviendo ya en abundancia, crecimiento, orden, ¿verdad? Y él decía, en cuanto más avance en México el protestantismo, así va a avanzar más el país. Fíjense, es algo maravilloso, ¿no? Que un hombre que más bien se le recuerda, ¿no? Que por el respeto, ¿no? Al derecho ajeno, ¿no? Es la paz y, ¿no? Entre los individuos, eso es lo que sabemos. Pero ese pensamiento de Benito Juárez me llamó la atención. Y es que es verdad. Así como en Éfeso, ¿qué los cambió? ¿Qué los hizo que dejaran de hacer sus prácticas, que muchas de ellas eran de verdad terribles, ¿eh? ¿Qué los hizo cambiar? Fue el Espíritu Santo, el poder del Evangelio transformador, obrando sobre sus vidas, ¿sí? Y eso es lo mismo, es lo único que puede hacer que verdaderamente nosotros también podamos vivir así, ¿sí? Que esa manifestación divina de Dios, ese poder sobre nosotros, sobre los santos en la actualidad, que somos su iglesia, ¿no? A los que el Señor nos ha escogido y nos ha separado para hacer su nuevo pueblo, se pueda ver, es únicamente por medio de la manifestación divina del Espíritu Santo. Y por eso es que Pablo, ¿no? Continúa en el 16 diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ese es el motivo de sus oraciones. Pero podemos ver también otro aspecto, fíjense, que sus oraciones son constantes y no cesan, ¿verdad? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Y yo te preguntaría, amado, ¿así estás orando? ¿Levantas agradecimiento a Dios porque te ha dado hermanos en la iglesia? ¿Oras y agradeces por tus hermanos? ¿Y lo haces así como Pablo, constantemente y de continuo? ¿O por ahí de vez en cuando, no? Cuando me acuerdo de los hermanos o cuando mandan un mensajito de que, ay, anda tal enfermo, ¿no? Ay, anda. ¿O lo haces verdaderamente así como Pablo? No ceso de dar gracias por ellos. Y lo hago de continuo, constantemente. Así debemos orar, hermanos. Cada vez que entra un hermano por la puerta y te das cuenta que el Señor le guardó la vida, ¿verdad? Que lo hizo venir, que está bien, debemos de agradecer porque Dios le dio salud una semana más. Eso debemos agradecerle al Señor, que le dio los recursos para venir, que lo cuidó, lo guardó. En verdad, se los he dicho, para mí es un milagro. A veces no los vemos, ¿verdad? Queremos que Dios obre milagros que se vean más, pero que alguien pueda entrar es un gran milagro, ¿eh? Con tantas cosas que suceden en nuestro país, cualquiera andamos manejando, ¿no? Mi hermano Raúl que anda manejando, entregándose seguido, ¿no? Te encuentras con que pudiste haber tenido un accidente, a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y vemos un accidentazo por allá. A mí me toca cuando salgo al circuito exterior mexiquense, los accidentes fuertes con los trailers y eso. Y digo, híjole, pude haber sido yo, ¿no? Pude haber pasado unos minutos antes y a lo mejor el tráiler al que se lleva es a mí. Dios nos guarda. Y son milagros que Él hace. El que entremos cada domingo por esa puerta, amados, es un milagro. Y es un milagro de que nos guardó físicamente, pero ¿qué creen? También guardó nuestra alma. Nos guardó en espíritu. Porque también, créanme, he visto hermanos que dejan de venir. Ya. Y de repente, oye, ¿qué pasó? Ya no. ¿Y por qué? Y ya no te quieren ni contestar, ni decir, y ya no sabemos ni qué les pasó. ¿Se dan cuenta? El Señor, si nosotros seguimos perseverando,
en esa perseverancia de los santos, de la iglesia, ¿verdad? De nosotros, es porque Él lo está haciendo. Él está obrando en sus vidas, amados hermanos. Y por eso debemos de agradecer como Pablo por nuestros hermanos, por la fe en Cristo que les ha dado y hacerlo continuo y constantemente. Siempre, siempre agradezcan por sus hermanos. Mis niños, agradezcan por Evan, Iker por Evan, Suri por Cami, todos, igual, por sus papis, ¿no? En nuestras oraciones deben de estar incluidos todos los santos, ¿verdad? Los miembros de su iglesia. ¿Eh? Esto es algo que nos muestra el apóstol Pablo, ¿sí? Y agradeció por todos los obstáculos que quitó Dios en la carne de los efesios, todo lo que les había enseñado el mundo, ¿verdad? Y los mantuvo en fidelidad. Eso es lo que está diciendo. Los veo su amor verdaderamente y que se han mantenido en la fe. No recuerdo, por ahí ya había leído en algún momento cuánto tiempo pasó, o sea, de que había fundado la iglesia de Éfeso y cuando escribe la carta. Pero nos deja ver, ¿verdad? O sea, al momento de hablarles de esta forma es como decir, leo, ¿no? He visto en ustedes que se han mantenido, que se siguen amando, ¿no? No que ya, ¿qué pasó? Porque pasó con iglesias, ¿eh? Eso es cierto, también hubo iglesias que se destruyeron, que desaparecieron. No todas se mantuvieron, ¿no? Pero esta y todas las que están mencionadas se mantuvieron por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Dos elementos, agradecimiento y constancia en oración, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es la oración que nos muestra Pablo, ¿no? La oración, amados, es un recurso vital para la vida del creyente y debe de ser así, llena de agradecimiento y constancia. Así como Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, ¿verdad? Que dice, no ceso de dar gracias por vosotros, no ceses de orar, hazlo continuamente. Y lo vemos además, ¿verdad? En la palabra, en las escrituras. Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18, también Pablo exhorta al pueblo de Tesalónica, a la iglesia que estaba en Tesalónica, y les dice, orad sin cesar. O sea, no dejen de orar. Pero además, vemos también a los filipenses, a la iglesia de Filipo, que le dice, vayan a Filipenses 4:6, por favor. Le dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias. ¿Ya vieron? O sea, Pablo no, en todas sus cartas siempre está exhortando a su pueblo, a su iglesia, al nuevo pueblo de Dios, a orar constantemente. ¿Sí? Sí, nos da ese recurso, como les decía, de pedir. Sí, peticiones sí deja. Es válido. Sí se vale pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, concédeme esto. Señor, pedir por los hermanos, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Pero siempre con acción de gracias. Gracias, amor. Aquí mi esposa ya me pasó. El ministerio de Éfeso que inició Pablo fue del 52 al 55, más o menos, después de Cristo. Y les escribe esta carta del 60, entre el 60 y el 62, ¿sí? Desde Roma. Fue una carta, recuerdan que habíamos dicho carcelaria, ¿verdad? Es carcelaria. Ajá. Mande, Efraín. Ah, las fechas. Sí, el ministerio de Pablo en Éfeso empezó entre el 52 y el 55 después de Cristo. Ahí, ajá. Ahí se levantó la iglesia en esas fechas.
Y en el 60, del 60 al 62, cuando Pablo está encarcelado en Roma, ¿sí? Está en una prisión domiciliaria, es cuando escribe esta carta, que es entre el 60 y el 62. Entonces, como les decía, se fijan, el tono en el que la escribe y por lo que no cesa de dar gracias, es ver que en Éfeso se habían mantenido los hermanos, ¿sí? Firmes en la fe en el Señor y amándose los unos a los otros, ¿verdad? Sabemos que también hay cartas de Pablo donde les habla fuertemente porque había muchos desviando a la iglesia, muchos generando murmuraciones, ¿verdad? Separándola. Pero aquí vemos que no cesa de dar gracias por ver que esta iglesia se había mantenido, siendo una iglesia bien difícil, bien difícil, ¿no? Por las características que comentábamos, ¿no? Que era donde estaba ese templo, el templo más grande, que era el templo de Diana, ¿no? Y ahí se iban muchísimos a adorar ahí en ese templo. Y ahí Dios establece una iglesia más poderosa y más, podemos decir, llena de fe, ¿no? En esos hermanos. Ujú. Gracias por el dato, Nen. Entonces, vemos que Pablo siempre exhorta a orar sin cesar, ¿verdad? Y además lleva otro elemento, la oración, como lo vemos ahí, peticiones, ¿verdad? Vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué lleva? Algo bien importante, intercesión. Intercesión. Es decir, orar también, pedir por los demás, ¿no? Este recurso también es vital para la vida del creyente. Y nos fue dado también la oración para pedir, para agradecer por nuestros hermanos, pero también para pedir por ellos, ¿sí? Y nos permite hacer este tipo de peticiones como las que hace Pablo en el 17, para que el Dios, fíjense cómo pide, ¿eh? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué pide Pablo? ¿Por qué pide por ellos? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí Pablo nos muestra que intercede, que pide al Padre, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, al Padre de gloria, ¿qué le pide? Que nos revela, ¿verdad? Nos revela cuál es su petición, ¿no? Que es muy específica e importante. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es la petición de Pablo para este nuevo pueblo de Dios, establecido en Éfeso y para todos los remitentes de las generaciones futuras, que somos nosotros. Se dirige al Dios Trino, ¿no? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Padre de gloria y pide el Espíritu de sabiduría, que solamente viene por el Espíritu Santo. Ahí volvemos a ver la Trinidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos son los elementos, intercesión o petición, ¿no? Es petición por alguien más, por los demás, y pide que el espíritu, ¿verdad? Que les sea dado espíritu de sabiduría y revelación. Antes de continuar con la petición de Pablo y analizándola, quiero hacer un paréntesis para resaltar estas palabras de Pablo, como bien ahorita decíamos, ¿verdad? Comentaba Memo, la Trinidad. Fíjense cómo se dirige Pablo con toda reverencia a Dios, ¿verdad? Le dice al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Para nada le habla como, ¿no? Así como si fuera cualquiera o un amigo, no. Siempre la oración, amados hermanos, debe de ser con reverencia, reconociendo la grandeza de a quién le estamos hablando, a quién le estamos pidiendo, ¿verdad? Por eso él dice, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús cuando nos enseñó a orar, ¿no? Con el Padre nuestro, ¿cómo se dirige, no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, primero lo exalta.
Hay una reverencia que debe de llevar nuestra oración, porque debemos de reconocer su majestad. Así como la doxología también, ¿recuerdan en el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo está repitiendo, ¿no? Aunque con otras palabras, pero lo mismo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿verdad? Reconoce su majestad. De esto, amados, debemos aprender. Siempre debemos dirigirnos de manera muy reverente y respetuosa a nuestro Dios, porque cada que oramos debemos estar conscientes de que nos acercamos al trono de la gracia. En nuestras oraciones nos estamos acercando, Dios nos permite acercarnos al trono de la gracia. Y si estás ante el trono, pues ni modo que lo hagas de manera irreverente, estás hablando con el que está sentado en el trono, ¿verdad? Y esto se los digo verdaderamente porque sí me ha tocado, ¿no? Que hay gente que dice, no, pero pues, ¿por qué tienes que orar tan largo? ¿No? Ay, ahora, pues, con que le digas gracias por el pan, amén, y ya. No, espérate, ¿no? O sea, o hay quien me acuerdo que yo tenía un hermano que orábamos y él estaba así con los ojos abiertos por acá. Yo le decía, ¿no? Decíamos, hoy pues es que hay que orar con reverencia, inclinamos la cabeza, cerramos nuestros ojos porque estamos hablándole al rey, estamos entrando al trono de la gracia, ¿no? Y él decía, no, en ningún lado dice que tengamos que orar con los ojos cerrados. Pues no, no lo dice, ¿no? A lo mejor no dice cierren sus ojos y oren, pero sí nos enseña a ser reverentes, ¿no? ¿Qué es ser reverente? Una reverencia, han visto cómo saludan los japoneses, ¿verdad? Así, ¿no? Eso es una reverencia, ¿verdad? Se hacen una reverencia. Pues nosotros no nos saludamos entre nosotros con reverencias. Nosotros solamente hacemos una reverencia, pero al rey. Y cuando le hablamos al rey, inclinamos nuestra cabeza, hacemos una reverencia, porque es el rey de reyes, ¿verdad? Es el rey de reyes, el señor de señores. Entonces, por eso quise hacer ese paréntesis, porque bien importante cómo Pablo siempre ora de manera reverente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria, ¿no? El Dios de gloria, dice el Padre de gloria, ¿verdad? Entonces, por eso me detuve. Así es. Eso me gusta eso. Dice Memo, para los que están en conectados, no escuchan, la dureza de la cerviz, dice. Y es verdad. Esta es la cerviz, ¿verdad? Que es la cervicales, esta parte. Cuando es dura, no se quiere inclinar, ¿verdad? Lo decía, ¿verdad? Pueblo de cerviz dura, ¿no? No querían entender, no se dejaban poner el yugo, ¿verdad? Porque son rebeldes, no quieren. Eso es rebeldía. Alguien que no diga, yo no me, ¿por qué me voy a inclinar? ¿Así me escucha? Es porque su cerviz está endurecida, ¿verdad? Hay orgullo. Entonces, no, nosotros debemos de presentar reverencia y humillación delante de Él. ¿Sí? Bien, exactamente. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que está pidiendo. Está pidiendo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Notemos que el conocimiento del que habla Pablo no es simplemente un conocimiento de cosas, así, o hechos, ¿no? Nada más de que, ay, pues, como cuando decimos que les vaya bien en el examen a mis niños, voy a orar para que. No, este es un conocimiento mayor, no de cosas solo terrenales, sino de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Es un conocimiento mucho más profundo el que está pidiendo Pablo para nosotros, ¿sí? Es un conocimiento del Dios de nuestro Señor Jesucristo, del Padre de gloria del que está hablando, ¿no? Y para poder tener ese conocimiento es necesario que el Espíritu nuevamente estamos viendo que se necesita la obra del Espíritu, que el Espíritu alumbre, como lo dice a continuación en el 18, fíjense, vamos al 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque lo que Él está pidiendo es un conocimiento más allá, ¿sí? El tener el espíritu de sabiduría y revelación es tener alumbrados
constantemente los ojos para tener ese entendimiento, ¿sí? Los ojos del entendimiento o del corazón. Fíjense, es algo que va más profundo. Ese entendimiento tiene que ser completamente desde el corazón, porque así está escrito incluso en el original griego. La traducción que nosotros tenemos habla de los ojos del entendimiento, pero si vamos al original griego, fíjense, la palabra es cardias. La palabra que usa exactamente donde dice los ojos del entendimiento, que así lo tradujo Casiodoro Reina, ¿no? Y Cipriano de Valera, que es muy válido, porque sí, verdaderamente habla de un entendimiento profundo, pero como está escrito en el original, es todavía más profundo, porque dice cardias. Cardias, que significa corazón. Cardias es corazón. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra, que debe de ser un entendimiento de nuestro corazón, ¿sí? Pablo habla, cuando dice corazón en sus escritos, se refiere al hombre interior. Debe de ser un conocimiento muy profundo en el hombre interior, ¿sí? Por lo tanto, entonces, podemos ver que lo que está pidiendo es una iluminación que se necesita para que sea verdaderamente un conocimiento profundo, ¿sí? Espiritual, muy profundo, del corazón, ¿ok? No superficial, como les decía, no nada más para pasar el examen, no, sino en verdad para entender a Dios, en el conocimiento de Él. Por eso debe de ser interna y espiritual. Es un conocimiento desde el corazón. ¿Y para qué pide este tipo de iluminación Pablo por medio del espíritu de sabiduría y revelación? Nos los va a dejar ver a continuación en 3 elementos específicos que agrega a su oración, continuando en el 18. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el 19. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nótense cuáles son estos 3 elementos para los que Pablo pide un entendimiento de él profundo, ¿verdad? De corazón. Son estos 3, fíjense. Por medio del espíritu de sabiduría y revelación pide que entendamos la esperanza a la que hemos sido llamados, la herencia de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la herencia de Dios y, tercero, la grandeza de su poder. Lo más maravilloso viene a continuación, porque fíjense, estos 3 elementos que sí debemos entender y solamente los vamos a entender por medio del espíritu de sabiduría y revelación, son completamente una realidad para el creyente. No es algo nada más que nos gustaría alcanzar. No, esto debe de ser real en nuestras vidas, así debemos de entenderlo. Podemos tener plena seguridad de que ocurrirá ese entendimiento así profundo en el cardias, en el corazón, ¿verdad? En nosotros, porque esto, nuevamente, depende de la obra poderosa ejecutada por Cristo en la cruz, y es lo que Pablo menciona al terminar en esta oración de agradecimiento e intercesión, ¿no? Cuando continúa en el 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza, fíjense, de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esa fuerza de la que habla, esa misma fuerza tan poderosa, es esta, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra. Ese es el poder, fíjense, el poder que va a obrar en nosotros para entender estas cosas es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que lo sentó a la diestra del Padre y que lo puso sobre todo señorío que puede existir, sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, por siempre va a seguir siendo ese nombre, nunca va a llegar otro nombre por encima de ese nombre. Es ese poder, amados, que va a obrar en nosotros. Por eso les digo, no nada más es algo que debemos alcanzar, que deberíamos de buscar, no, es algo que Dios asegura porque lo va a hacer con este poder que obró en Cristo. ¿Sí? El mismo poder que sometió, dice, y sometió, dice el 22, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está. ¿Se lo dio a quién? A la iglesia. Nos puso bajo los pies de Cristo. Lo veíamos la vez pasada, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es Cristo. A nosotros nos puso así bajo los pies de Cristo, sometidos a Él, pero con ese mismo poder. Estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo con el poder mismo que Cristo fue puesto en ese señorío, a la diestra del Padre y levantado de los muertos. ¿Se dan cuenta? Es un poder que no es cualquiera, ¿eh? Es un poder que sí es eficaz, que sí tenemos que verlo y sentirlo en nuestras vidas, porque no es cualquier cosa lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y termina en el 23, ¿verdad? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. ¿Quién? La iglesia es su cuerpo, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo llena en todo. ¿Sí? Todo llena en todo. O sea, no hay un espacio, no hay nada que quede incompleto. Él es suficiente para llenar a todos. Oye, pero a aquel hermano le falta, ¿por qué no le da más? No. Quizá unos vamos así, en el llenado, pues unos estamos así, otros así, otros no, otros estamos acá apenas, otros ya van más, pero a todos el Señor va a terminar llenando de esta sabiduría, de esta revelación, de este conocimiento de las cosas de Él. Así es. Cantamos, ¿verdad? Luego una alabanza muy bonita que dice que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Y es verdad. Ese es el lugar más alto. Arriba, más arriba no podemos estar. ¿Verdad? A los pies de Él es el lugar más alto que puede existir tanto en la tierra como en el cielo. Amén. Muy bien, pues amados hermanos, termino diciéndoles que Pablo no solo agradece por la vida de los creyentes de Éfeso, no solo pide para que reciban, a ver, hay por ahí un micrófono abierto, creo que es el de la señora Tete, ¿no? ¿O no? Ah, no. No, no, quién sabe. Se oye, ¿verdad? De repente. Perdón por la interrupción. Pablo no solo agradece por la vida de los creyentes de Éfeso, no solo pide para que reciban la sabiduría y el entendimiento, sino que le da nuevamente toda la gloria, ¿verdad? A Dios, exaltando esa operación del poder de su fuerza, ¿no? Como le dice, me encanta cómo lo menciona, ¿verdad? Con la cual operó, ese poder con el cual operó en Cristo, con la más maravillosa obra de poder que jamás se había visto. Nunca antes se había visto lo que sucedió, ¿verdad? En esa tumba, que resucitara de los muertos. Lo había hecho el Señor Jesús, pero Él mismo, ¿verdad? Con Lázaro. Pero en alguien a quien su cuerpo había sido destrozado, había quedado sin sangre, pues no había ninguna probabilidad de nada, ¿verdad? Menos que la de Lázaro. Y Él mismo tomó su vida. Ese es el poder del que está al que está levantando alabanza
Pablo, al poder que lo resucitó al Señor Jesús de los muertos, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Pablo mencionaba varias veces en Efesios los lugares celestiales? Aquí hay una de esas. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Le da la gloria a él. Lo vuelve a exaltar. ¿Se dan cuenta? Así debe de ser nuestra oración en todo tiempo. Sí, oramos por los hermanos, hacemos peticiones, intercedemos por otros, pero nunca debemos de dejar de darle gloria a Él. ¿Sí? Y cuando alguien te pida, ora por mí, y el Señor responda y te digan gracias, es gracias a Dios, ¿verdad? Siempre la gloria es para Él. ¿Nosotros tuvimos algo? ¿Algún poder o algo? No. El poder nada más de estos recursos que nos dio el Señor. Por eso lo hemos platicado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dicen, pide tú que tú estás cerca del Señor, ¿verdad? Nos dicen a los cristianos, ¿verdad? Tú, ustedes que están ahí más cerca, ¿no? Pide, por favor. Lo saben, porque saben que ese recurso de la oración, que si es escuchada, se la dio a su iglesia, a la que puso bajo sus pies, la cual es el cuerpo de Él, de Cristo. Somos el cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos son los recursos que Dios nos da, amados, a su nuevo pueblo de Dios. No dudemos en utilizarlos, pero hagámoslos de la manera en la que vimos aquí, como lo hizo Pablo. Esos recursos para que sigamos pidiendo en oración, con acción de gracias por nuestros hermanos, ¿verdad? Agradeciendo por los hermanos con quienes Dios nos ha puesto, para que Él permita precisamente entender la operación del poder de su fuerza en el amor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por este mensaje tan hermoso que escribió el apóstol Pablo. Y que sea para sus vidas. Pónganlo verdaderamente, que entre así en el cardias, en su corazón, y que cada uno lo pueda entender y vivamos así, dándole la gloria a Dios en todo. Dios los bendice. Vamos a orar. Permíteme orar esta palabra por ti. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esa operación de tu fuerza que operó en Cristo Jesús y que es ese mismo poder el que te levantó de los muertos, el que te sentó en todo señorío, el que te puso a la diestra del Padre, ese gran poder maravilloso que nunca nadie había experimentado, hoy nosotros como iglesia lo podemos experimentar. Simple y sencillamente porque sabemos por fe que también seremos resucitados, que hemos sido perdonados y que el Espíritu Santo nos está ayudando, perseverando, para que lleguemos a esa santidad que tú, Señor, requieres para que podamos estar en tu presencia. Te damos las gracias, te doy las gracias, Señor, por cada uno de tus hijos amados aquí reunidos. Gracias por lo que has hecho en sus vidas, pero sobre todo gracias por haber redimido a cada uno de ellos. Síguelos fortaleciendo. Quita de ellos todas esas obras de la carne que aún siguen ahí luchando. Sabemos que esto es una lucha, Señor. Fortalécenlos con ese poder tan grande, esa eficacia que tiene tu Santo Espíritu para derrotar a todos nuestros enemigos. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendice, hermanos, y pónganse de pie. Vamos a levantar una hermosa adoración a nuestro Señor. Cantémosle con nuestro corazón.